Hoy vamos a ver el curso de tecnologías de la suspensión y en este curso vamos a ver una serie de aspectos que generalmente se nos presentan a la hora de hablar con los clientes y no siempre tenemos el conocimiento completo de a qué se refiere cada uno de estos puntos. Hoy vamos a ver las diferentes tecnologías existentes en el mercado. Vamos a ver desde tecnologías bitubo, monotubo, amortiguadores de gas, gas de baja presión, gas de alta presión. Vamos a ver también tipos de amortiguadores regulables. Vamos a ver autoniveladores. Vamos a ver por qué hay que cambiar los muelles en los autoniveladores. Y vamos a dar un poquito de información relativa a todos aquellos aspectos que puedan influirnos a la hora de hablar con clientes de diferentes tecnologías existentes en este mundillo de la suspensión. Bien, sin más dilación, arrancamos y vamos a darle un repasito que vimos en el curso de la suspensión, en el último curso pasado de la suspensión, a los diferentes componentes. Lo vamos a hacer rápido, pero es importante que tengamos claro cuál es su funcionamiento interno para que luego entendamos también a la hora de hablar del diseño de válvulas por qué es tan importante que los componentes estén nuevos. Bien, aquí tenéis lo que nosotros llamamos un corner, un conjunto de rueda, y empezando por arriba tenemos el cojinete de torreta o también kit de montaje superior llamado Montan Kit en nuestro catálogo. Este componente, como decíamos, se encarga de absorber las vibraciones de la carretera y de facilitar el giro del volante en sistemas de suspensión MacPherson. Después tenemos el Protection Kit, que es el número 2. Esta unidad está compuesta también de dos componentes. Uno es el poliuretano de alta densidad que su funcionamiento es, como su nombre indica, limitador de carrera en extensión. Sirve para evitar que el vehículo balancee demasiado hacia los laterales o pique de morro demasiado cuando genero frenadas. Es decir, el balanceo y el picado de morro se eliminan con este elemento. Bien, tenemos también, después de ese, el cubrepolvo. El cubrepolvo nos sirve para eliminar la posibilidad de que se adhieran partículas al cromo que sale del vástago. Sabéis que el cromo está adherido al vástago para protegerlo de la oxidación. Bien, si yo no pongo un limitador de carrera con su cubrepolvo en su sitio, todo el barro, la sal, el asfalto, las piedrecitas que se van generando al mover la rueda sobre el terreno van a ir impactando en el cromo del amortiguador y acabarán dañándolo y oxidándolo. ¿Qué ocurre en el momento que se oxida o se daña? Ese vástago entra en la junta tórica y acaba rayándola, saliéndose el gas y el aceite, por tanto quedando el amortiguador inutilizado. Es una pieza de vital importancia, como podéis ver. Tanto el limitador de carrera, es decir, el Protection Kit, la parte naranja, como la goma del Montan Kit, decíamos en el curso de suspensión, están sometidas a temperatura debido a la forma de trabajar del amortiguador, el número 4. El amortiguador trabajaba transformando energía de movimiento en calor. Ese calor es el que deteriora el limitador de carrera y deteriora las gomas que están en contacto con el amortiguador, como por ejemplo el cojinete superior de torreta. Por eso recomendábamos siempre cambiar estas unidades junto con el amortiguador a los 80.000 kilómetros. Bien, luego tenemos el muelle. El muelle de suspensión que tenéis ahí colocado, el número 3, absorbía los impactos que se encontraban en la marcha. Bien, esa absorción, como decíamos también, es una absorción brusca. ¿Por qué? Es un muelle, simplemente acumula energía y la suelta otra vez. Para evitar que esa acumulación fuera brusca, necesitábamos un elemento que frenara esas oscilaciones del muelle de forma que la rueda se mantuviera permanentemente en contacto con el terreno.
Ese elemento es el número 4, que es el amortiguador. Bien, luego tenemos otra serie de componentes, como en el caso de esta imagen que se ve aquí, el número 5, que es una varilla estabilizadora que está unida a la barra estabilizadora del vehículo. Este evita que el chasis balancee excesivamente. También tenemos este tipo de varillas que están conectados a la dirección. Bien, en ese caso, estas varillas además harían que el amortiguador girara o rotara en una dirección o en otra. Bien, esos elementos tienen una serie de rótulas, al igual que la rótula 7 y la rótula 8, que son la rótula de dirección y la rótula de suspensión, que con el tiempo se van gastando. Bien, al gastarse generan holguras, y esas holguras con el tiempo, cuando vamos a sustituir la suspensión, ya tienen un cierto movimiento. Por lo tanto, nosotros, comentábamos también en el último curso, necesitábamos incrementar un poquitín las presiones en extensión y en compresión de los amortiguadores para poder suplir esas pequeñas diferencias de tamaño, los gaps que se generan en las rótulas, en los silent blocks y en otros elementos, para que el chasis se mantenga perfectamente controlado. Bien, hasta aquí este slide. Vamos a ver un poquitín más adentro. Decíamos que el amortiguador lo configurábamos, lo diseñábamos para trabajar en conjunto con todos esos elementos. Bien, en este entrenamiento vais a ver cómo hacemos eso y vais a ver de qué forma están diseñadas esas válvulas que son el corazón del amortiguador. Bien, normalmente cuando se mide una válvula, cuando se fabrica una válvula, se mide a 3 velocidades. Se denominan velocidades de compresión y de extensión. ¿Y cómo se hace eso? Se pone el amortiguador en una prensa hidráulica que mueve a una velocidad determinada. Se mueve a 0,12 metros por segundo, comprimiendo y extendiendo, 0,42 metros por segundo y 0,74 metros por segundo. ¿Para qué se hace eso? Para simular cuál sería el movimiento del amortiguador dentro del tubo de trabajo. Cuando voy en autopista, 0,12 sería baja velocidad, el vehículo se mueve muy despacito, sería confortable. Luego tendríamos carreteras interurbanas o carreteras que se llaman comarcales, que sería una carretera que sigue siendo buena, pero no es una autopista. Entonces ya tendría un poquitín de movimiento. Iríamos a 0,42 metros por segundo. Y luego tendríamos para carreteras malas o para carreteras off-road, fuera de carretera, que sería 0,74 metros por segundo. También, cuando hacemos un giro brusco o tenemos que dar un volantazo para evitar un obstáculo, estaríamos en 0,74 metros por segundo. Ahí nos interesa que el amortiguador sea firme, sea duro, para que el chasis no balancee en exceso. ¿Cómo se monta una válvula y cuál es su funcionamiento interno? Aquí tenemos las dos válvulas, la válvula de compresión o válvula de fondo, que está al fondo de la cámara de trabajo en un amortiguador bitubo, y la válvula de extensión o válvula de pistón se le llama también. Esta válvula que tenéis aquí, como veis, es bastante más grande que la anterior. Y diréis, ¿y por qué es tan grande? Si las dos válvulas están en el mismo amortiguador y pasa el mismo aceite, deberían de ser iguales. No. Y la explicación es muy sencilla. Pensar en el vehículo que tiene el conjunto de elementos que hemos visto antes. ¿Cuál es ese conjunto de elementos que hemos visto antes? Este. Bien, en este conjunto de elementos, imaginaros que yo giro hacia la derecha y todo el peso del vehículo viene sobre esta columna. ¿Qué es lo primero que va a hacer el amortiguador? Bueno, el amortiguador se opone al movimiento porque toda la presión de aceite va a tener que pasar por la válvula de compresión, porque estoy comprimiendo. Bien, la válvula de compresión va a frenar parte de ese movimiento, pero tiene una serie de ayudas.
¿Quién está ayudando a frenar el movimiento? Pues tenemos el muelle es un resorte grueso, con lo cual frena el movimiento bastante, es una pieza bastante dura. Cuando el muelle ya se ha comprimido suficiente, entraría el Protection Kit. El Protection Kit también frena ese movimiento, por lo tanto también ayuda a la válvula. Y por tercero tengo la goma del Mountain Kit, que también frena parte de ese movimiento, porque es elástica, con lo cual también ayuda a la sensación de control de ese amortiguador. Por tanto, me está ayudando el muelle, el Protection Kit y el Mountain Kit, que si son nuevos tendrán dureza nueva, por lo tanto estarán perfectamente combinados para trabajar con el muelle y con esa válvula. Por lo tanto, la válvula de fondo tiene mucha ayuda. Ahora ya he comprimido este muelle y he comprimido el Protection Kit y el Mountain Kit. Están comprimidos. ¿Qué le ocurre a un muelle si yo lo suelto? Pues ¡pum!, sale disparado. Bien, ahora ¿qué tengo en contra? Pues tengo el peso del coche solo, pero no está a velocidad porque está parado, solamente el peso del coche y la compresión de este muelle más la del Protection Kit y el Mountain Kit. Necesito tener un elemento muy potente que frene ese movimiento de salida. Y ese movimiento de salida es frenado por la válvula de extensión. Por eso la válvula de extensión, como veis en este gráfico, esa es la explicación técnica, es bastante más grande que la válvula de fondo, porque tiene que frenar al muelle, al Protection Kit y al Mountain Kit cuando están comprimidos, y eso necesita bastante más fuerza. Bien, aquí tenemos una serie de elementos que es importante que sepáis. ¿Por qué? Porque esto es lo que os va a diferenciar de los demás vendedores o de los demás customer service. Hay poquita gente que sabe esto en el mercado. ¿Qué hace cada una de estas partes que está dentro de la válvula, que son el corazón de esa válvula? Bien, si nos vamos a las 3 velocidades lo vamos a entender muy bien. Yo tengo una primera velocidad que decíamos que era velocidad baja, 0,12 metros por segundo. En esa velocidad el amortiguador se mueve muy despacito, a 0,12, por lo tanto 12 centímetros por segundo. ¿Quién controla esa velocidad? Bueno, el aceite pasa por estos agujeritos que veis en esta lámina que está aquí. Es una lámina de castillete. Se llama de castillete porque tiene estos agujeritos que parece un castillete. Bien. Esa lámina, si yo le hago más agujeritos, pasará más aceite. Si pasa más aceite, es una válvula con una velocidad baja más suave. Es más blandito. Si le hago menos agujeritos, será más duro. Pues ahora tenéis una cosa curiosa. Si le hago menos agujeritos, ¿es más caro o más barato? Bueno, si yo presento la lámina tal cual me la venden, que es redondita, es más barato que si le tengo que hacer un agujerito. Bien, por lo tanto, el hacerlo más duro en este caso, que sería dejarla como está, es más barato. Sí, es más barato hacerlo más duro. Bien. Hacerlo más blando es más caro. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle los agujeritos. Y tendré tanto más dureza cuanto menos agujeritos tenga. Hasta ahí, muy sencillo. Bien, la velocidad media. Cuando esta lámina ya no puede pasar más aceite, porque ya no cabe por los agujeritos, por la presión, esta lámina se dobla. Y llega un momento en que se dobla tanto que ya deja pasar todo el aceite, no hay problema. Bien, en ese momento empiezan a encargarse estas dos láminas que están aquí. ¿De dónde viene el aceite? Y diréis, bueno, el aceite pasa por estos canales grandes que veis aquí en este lado, ¿vale? El aceite golpeará aquí directamente. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, este aceite golpea ahí y esa lámina mantiene cierta presión. El aceite va pasando poco a poco. Pero si yo incremento la presión, ¿cómo la incremento? Aumentando la velocidad. Llega un momento en que estas dos laminitas se doblarán también, ya se doblan. Bien, ¿qué va a ocurrir entonces? Pues ya estaré en alta velocidad. ¿Y cómo controlo la alta velocidad? ¿Veis que esta pieza tiene unos agujeritos aquí? El aceite tiene que pasar por estos agujeritos que están aquí. Bien, esos agujeritos que están aquí me controlan el alta velocidad. Si yo le hago un agujerito menos,
tengo más presión, por lo tanto será más duro a alta velocidad. Si dejo solo uno, será durísimo a alta velocidad. Si le hago 4 en vez de 3, será más blandito. Por tanto, cuanto más agujeritos tiene, más blandito es. Cuanto más láminas le pongo, más duro se vuelve. Por tanto, para cambiar la media tendría que añadirle más laminitas. O podría ponerle las laminitas más gruesas. Por lo tanto, para hacerlo más duro le pondría unas laminitas más gruesas. Tener en cuenta que una laminita de estas puede costar 0,01 euro. O sea, nada. Es prácticamente nada. Bien, pero ¿podría hacerlo gratis? ¿Podría hacer este amortiguador más duro de forma gratis? Pues sí. Estas laminitas están presionadas por una tuerca. Bien, si yo tengo un paquete de laminitas y las dejo medio sueltas, pues el aceite pasa más fácil. Pero si yo esas laminitas las compacto, las aprieto bien apretadas, el aceite le costará mucho doblar las laminitas. Por lo tanto, a mayor presión de esta tuerca, más dureza tiene el amortiguador en media velocidad. Bien. Ahora la pregunta del euromillón es, ¿y por qué pagamos hasta un 100% más por un amortiguador deportivo si estoy viendo que es más barato de fabricarlo? Bueno, esa pregunta os la dejo para vosotros. Ahora mismo ya sabéis que el costo de fabricación sería más barato. Eso sí, la pintura sería más bonita. La pintura sería muy bonita, pero el costo de fabricación es más barato en un amortiguador duro que en un amortiguador blando. Bien, acordaros también lo que decíamos en el último curso. Cuando yo diseño el amortiguador, lo diseño para el muelle, el montant kit y el protection kit del vehículo. Si el muelle ha sido modificado, el protection kit o el montant kit están modificados, el rendimiento de ese amortiguador no va a ser el mismo, con lo cual voy a perder adherencia. Y si pierdo adherencia, voy a perder control de frenada, voy a perder direccionalidad, voy a perder una serie de cosas. ¿Por qué? Porque esas piezas no están trabajando en conjunto, están trabajando cada una por su lado. O está demasiado duro o está demasiado blando. Para los que asististeis al webinar o al curso de contrapresión, funciona algo parecido como con la contrapresión. Si no es su contrapresión, siempre perdemos potencia. En este caso, si no está bien calibrado el muelle, el montant kit, el protection kit y las válvulas, siempre perdemos adherencia. ¿Por qué? Porque o se queda muy duro y rebota la rueda, o se queda muy blando y el chasis se va para todos los lados perdiendo adherencia, con lo cual no funciona bien. Correcto. Vámonos ahora a los tipos de tecnología que tenemos en el mercado. Generalmente oímos bitubo y monotubo. Vamos a verlas un poquito más en detalle. Tecnología bitubo se le llama porque tiene dos tubos. Tenemos un tubo externo y un tubo interno. El tubo interno es el tubo de trabajo. En este tubo interno siempre está lleno de aceite. Para que funcione tiene que estar siempre lleno de aceite. ¿Por qué? Porque es en este tubo interno donde está la válvula de compresión, que nos controla la compresión, y la válvula de extensión, o también llamada válvula de pistón, que está unida al pistón que entra y sale del amortiguador. Bien. Si hubiera aire aquí, cuando esta válvula de pistón entrara en la zona de aire, se oiría un y automáticamente perderíamos el control del vehículo. Eso es lo que ocurre en un amortiguador hidráulico cuando no se hace el cebado. Se le llama cebado cuando yo tengo el amortiguador en una estantería por un tiempo determinado. Aquí en esta cámara que tenemos dentro se mete un poco de aire porque se sale el aceite y entra en la cámara de reserva, y al ponerlo de pie tenemos cierta cantidad de aire aquí. Si yo no lo cebo, es decir, no lo muevo, lo comprimo completamente, lo extiendo completamente en su posición de trabajo, es decir, si ese amortiguador va inclinado, lo tengo que mover inclinado, y si va vertical, lo tengo que mover vertical, ¿qué va a ocurrir? Ese aire se queda ahí. Cuando el cliente toma el coche y sale por el garaje, va a decir que no funciona bien, que hace ruido, que no va bien y va a querer una garantía. Y realmente no hace falta, lo único que hace falta es cebarlo.
Consejo para aquellos que tienen clientes que ya les ha pasado esto, con amortiguadores hidráulicos, es muy sencillo. Si ya lo he montado, ¿tengo ahora que desmontar todo otra vez? No. Simplemente agarro el vehículo y le digo a mi cliente, querido cliente, deme 10 minutos porque tengo que probarlo antes de entregarle el vehículo. Y uno se agarra ese vehículo y sale despacito para no moverlo mucho en una carretera bacheada, no lo muevan mucho y se lo lleva a una zona donde haya baches, a poder ser los famosos limitadores de velocidad, estos que son baches más grandotes, estos que le llaman policías o guardias tumbados. Bien, ¿qué hago con el vehículo? Pues voy a hacer lo mismo que haría con la mano. Subo el bache, bajo el bache, pero despacito. Subo el bache, bajo el bache. ¿Qué estoy haciendo? Comprimiendo y extendiendo ese amortiguador. Cuando lo haya hecho unas cuantas veces, el aire sale solo, se va. Si lo hago rápido, en vez de salir, lo que ocurre es que se hace espuma y se genera espumación y eso hace ruido y entonces ya la hemos liado. Entonces sí que el cliente se va a quejar porque es ruidoso hasta que la espuma vuelve a hacerse aceite, que tarda un rato largo. Bien, entonces, acordaros siempre, si son amortiguadores bitubo hidráulico, siempre hay que cebarlos antes de montarlos en el vehículo. ¿Y cómo se ceban? Haciendo unas 10 compresiones y extensiones completas en la posición de trabajo antes de montarlos en el vehículo, para asegurarnos que la cámara de trabajo esté llena de aceite, no de aire. Bien. ¿Qué diferencia habría entre este amortiguador llamado hidráulico, porque tiene aceite en la cámara de trabajo? Bueno, no he dicho lo de la cámara de reserva, pero es evidente, si yo meto el pistón en la cámara de trabajo, esta zona metálica, aquí está lleno de aceite, ¿qué ocurre? Pues no cabe, porque si hay aceite, el aceite no se va a comprimir para que entre el pistón. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder meter el pistón? Hay que sacar el aceite. ¿Y a dónde va ese aceite? Ese aceite va a la segunda cámara, que es la cámara de reserva. Por eso, al meter el pistón dentro, el aceite sale por aquí y se queda en la cámara de reserva. Bien, cuando lo vuelvo a extraer hacia afuera, el aceite vuelve a entrar por la cámara, por la válvula de fondo y se llena el área de trabajo. Bien, eso sería un bitubo convencional. Si yo al bitubo, en la zona donde queda un poco de aire, porque no está llena la cámara de reserva, por eso puede entrar el aceite. Si yo en la zona que no hay aceite, sino que hay aire, le pongo gas presurizado, es decir, en vez de dejarlo a presión ambiente, le pongo 5 kilos o 8 kilos, 8 bares de presión de gas, que puede ser aire comprimido o puede ser nitrógeno, bien. ¿Qué va a ocurrir? Pues muy sencillo, en esa cámara de reserva voy a tener una presión positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo comprimo el amortiguador, veréis que el amortiguador sale solo hacia arriba. ¿Y eso qué ocurre? Pues el gas está empujando al pistón para que salga, para que se vaya. Bien, ¿qué consigo con hacer un amortiguador hidráulico con gas presurizado? Pues que ese amortiguador trabaje más rápido. Por lo tanto, tiene mejor adherencia. Es un poquitín más incómodo porque voy a notar todas las imperfecciones del suelo, las voy a notar porque es más rápido en reacción, por lo tanto no me voy a saltar todas las piedritas que me saltaba antes porque la rueda está más tiempo en contacto, por lo tanto perderé un poquitín de confort, pero ganaré mucho más adherencia. Mejor control de frenada, mejor direccionabilidad, por lo tanto es una mejora importante. Si yo además digo, bueno, ¿y existe alguna otra unidad que sea todavía más rápida que esta? Pues sí, existe otra, que se llaman amortiguadores monotubo. Y se llaman monotubo porque solo tienen un tubo. Bien. ¿Y qué hay en este tubo? Pues tengo una parte del tubo llena de aceite, porque sabemos que las válvulas solo trabajan con aceite. Bueno, esa parte está llena de aceite. Y en la válvula de pistón, además, está la válvula de fondo. O sea, tengo una válvula doble, pistón. En la válvula de pistón tengo compresión y extensión. Entonces, la de extensión está en la parte alta, igual que en el amortiguador bitubo. La válvula de pistón es la de extensión, está en la parte de arriba. Y luego hay un espacio pequeñito y debajo está la válvula de compresión, pero en la misma válvula. Es una válvula grandota. Bien. ¿Cómo hago para que el aceite siempre esté en la cámara?
y yo pueda meter el pistón, porque tendré que haber algún mecanismo para yo poder meter el pistón y que este aceite se vaya a algún lado. Bien, ¿cómo lo han hecho? Pues han puesto una cámara de gas aquí a alta presión y han puesto un pistón flotante, que es un cilindro que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Bien, ¿qué ocurre con este pistón flotante? Pues cuando yo meto el vástago hacia abajo, el aceite hace presión sobre este cilindro y este cilindro comprime el gas. Cuando suelto la presión, porque el amortiguador tiene que extenderse, es decir, quito el peso del vehículo, la presión del gas hace que este vástago salga más rápido. Por lo tanto, este amortiguador, en vez de la presión que teníamos aquí de 5 a 8 bares, tiene de 25 a 30. Consejo, nunca taladréis un amortiguador monotubo sin tener la precaución de forrarlo con un trapo, porque si no vas a tener aceite hasta en el cielo de la boca, porque sale a 30 kilos de presión. Tener en cuenta que el neumático de un camión puede tener de presión en torno a 8 o 9 kilos. Esto tiene 30, por lo tanto imaginaros la presión con la que va a salir el aceite. Bien. Entonces, queda claro, tenemos tres tipos: monotubo hidráulico, que es decir, sin gas a presión, bitubo hidráulico, bitubo de gas, que sería el mismo bitubo hidráulico con un poco de presión de 5 a 8 kilos en la cámara de reserva, y luego tendríamos el monotubo. Bien, los monotubo podemos considerar que existen de dos tipos. En estos vídeos que veis aquí tenéis una imagen del monotubo, ¿vale? Os invito a que veáis estos vídeos porque realmente son muy interesantes. El amortiguador es uno de los elementos fundamentales del sistema de suspensión del vehículo. Su función es la de detener las oscilaciones del muelle, confiriendo control, agarre, estabilidad y confort a los ocupantes del vehículo. Los amortiguadores actuales son dispositivos hidráulicos, es decir, todos basan su funcionamiento en el paso de aceite a través de unas válvulas, cuyo grado de amortiguación es sensible a la velocidad del pistón. Esto quiere decir que cuanto más rápidamente se mueva este, el amortiguador ofrecerá más resistencia al movimiento, volviéndose más rígido. El amortiguador más utilizado en los vehículos automóviles actuales es el hidráulico de tipo telescópico. A pesar de que pueden existir otras variantes en el mercado, la gran mayoría de estas unidades se construyen con un cuerpo de uno o dos tubos cilíndricos de acero por el que se desplaza un vástago que va unido al chasis del vehículo. El sistema se completa con unas válvulas calibradas que permiten modular los esfuerzos en compresión y extensión mediante el control del flujo de aceite que pasa a través de las mismas en las diferentes situaciones de marcha. El amortiguador bitubo, como su nombre indica, tiene un cuerpo compuesto de dos tubos concéntricos. Estos tubos crean las llamadas cámara de trabajo y cámara de reserva. Para que el amortiguador realice su función correctamente, el tubo de trabajo debe de estar completamente lleno de aceite en todo momento, ya que de lo contrario, las válvulas aspirarían aire y se produciría un mal funcionamiento del mismo. El tubo de reserva estará siempre parcialmente lleno de aceite, ya que su función es asegurar que la cámara de trabajo esté siempre llena de aceite, independientemente del grado de compresión del amortiguador. Ambos tubos están separados por la válvula de fondo, situada al final del tubo de trabajo. El diseño estándar de cualquier amortiguador bitubo además incluye un vástago con una válvula de pistón que se desliza por el interior de un cilindro relleno de aceite conocido con el nombre de tubo de trabajo.
Esta válvula de extensión está compuesta por 3 tipos de elementos fundamentales que controlan el paso del aceite. Los discos flexibles con perforaciones de sangrado necesarios para el control de esfuerzos a baja velocidad del pistón, 0,12 metros por segundo. Un paquete de discos flexibles necesarios para el control de los esfuerzos a media velocidad, 0,42 metros por segundo. Y un cilindro central perforado o interfase, el cual controla los esfuerzos cuando el vástago se mueve a alta velocidad, 0,76 metros por segundo. En los amortiguadores bitubo encontraremos también al final del tubo de trabajo una válvula de fondo, también conocida con el nombre de válvula de compresión. La configuración de esta válvula es similar a la de la válvula de pistón, pero invertida. Su tamaño también es menor, ya que en su diseño se tienen en cuenta los esfuerzos que ofrecen a la compresión las espiras del muelle, así como otros elementos elásticos del sistema de suspensión. Cuando el amortiguador se comprime debido a las irregularidades del terreno, el vástago entra en la cámara de trabajo, aumentando la presión del aceite allí alojado. En esta fase, llamada fase de compresión, es la válvula de fondo la que controla la resistencia del movimiento del amortiguador, mientras que el aceite fluye casi libremente de la parte inferior del tubo de trabajo a la parte superior a través de la válvula de pistón. El aumento de la presión de aceite en la cámara de trabajo hace que la válvula de fondo ceda progresivamente y el aceite excedente pase de forma controlada al tubo de reserva. Al producirse el movimiento de extensión, el vástago del amortiguador sale de la cámara de trabajo de forma controlada debido al efecto de la válvula de extensión. Este movimiento produce un vacío que da como resultado una aspiración de aceite desde la cámara de reserva, la cual es equivalente al volumen del vástago que ha salido de la cámara de trabajo durante el movimiento de extensión. Gracias a este efecto, la cámara de trabajo permanece en todo momento llena de aceite. Cuando en los amortiguadores bitubo se sustituye el aire a presión ambiente de la cámara de reserva por nitrógeno comprimido a baja presión, de 2,5 a 8 kilogramos por centímetro cuadrado, se les denomina amortiguadores de gas o más correctamente bitubos de gas. Este proceso se lleva a cabo durante el proceso de fabricación del mismo, añadiendo cierta cantidad de nitrógeno líquido en la cámara de reserva antes de colocar el conjunto superior de retenes que sellará el amortiguador. La ventaja fundamental que se obtiene al añadir gas presurizado en el amortiguador bitubo es que se evita el fenómeno conocido como aereación o espumación del fluido hidráulico, que aparece al formarse burbujas de aire en el aceite, debido a los fuertes cambios de presión que se producen al pasar el aceite por la válvula del pistón cuando ésta se mueve a alta velocidad. La aereación provoca ruidos y funcionamiento inconsistente del amortiguador debido al paso de aire a través de las válvulas. En el caso de los amortiguadores bitubo de gas, la carga de nitrógeno comprimido a baja presión evita la formación de las burbujas de aire que producen el problema de aereación, así como sus consecuencias negativas para la seguridad del vehículo. Los amortiguadores cargados con gas ofrecen otra serie de ventajas no menos importantes sobre los amortiguadores puramente hidráulicos. El gas presurizado en el tubo de reserva empuja el aceite hacia el tubo de trabajo, manteniéndolo siempre lleno. Este efecto elimina la necesidad de cebar el amortiguador antes de instalarlo. La carga de gas crea un efecto de refuerzo dentro del amortiguador que mejora la relación elástica del vehículo.
Al comprimirse el amortiguador, el aceite ascendente del tubo de trabajo entra en el tubo de reserva y comprime el gas alojado en él. Cuando el amortiguador comienza a extenderse, la fuerza del gas en expansión ayuda al amortiguador a extenderse de forma más rápida. Como resultado, el tiempo de respuesta del amortiguador disminuye, ayudando a mantener el neumático más tiempo en contacto con el suelo, incrementándose la seguridad del vehículo debido a un mejor agarre de los neumáticos y un control más efectivo de la dirección. Existe otro tipo de tecnología de fabricación del amortiguador. Es el llamado amortiguador monotubo. El amortiguador monotubo, como su nombre indica, está compuesto únicamente por un tubo. Este tubo tiene dos compartimentos separados por un pistón flotante. El primero es la cámara de trabajo, donde se encuentra el aceite y se mueve el vástago con una válvula doble combinada de extensión-compresión. El segundo compartimento es la cámara de expansión, que contiene gas nitrógeno a alta presión, entre 25 y 30 bares, que gracias al efecto de su contracción y expansión, mantienen la cámara de trabajo llena de aceite durante todo el tiempo. El diseño se completa con un pistón flotante fabricado en material plástico o metal sinterizado, que separa el gas del aceite, impidiendo que se mezclen. Cuando el amortiguador se comprime, el vástago entra en la cámara de trabajo y el aceite comprime el gas, haciendo que el pistón flotante se desplace, reduciendo el volumen de la cámara. Por el contrario, cuando el amortiguador se extiende, el vástago sale de la cámara de trabajo, reduciendo la presión del gas, lo cual hace que éste se expanda, moviendo de nuevo el pistón flotante. El movimiento del pistón flotante garantiza que la cámara de trabajo esté en todo momento llena de aceite presurizado, evitando el peligroso fenómeno de la espumación o aereación. La carga de gas a alta presión además aumenta la velocidad de reacción del amortiguador y con ello la adherencia y el control del vehículo. Pero estas mejoras tienen un efecto secundario no deseado, la pérdida de confort. Al aumentar la adherencia al terreno, se notan más todas las irregularidades del terreno, por lo que este tipo de tecnología se utiliza generalmente en aplicaciones para vehículos deportivos, donde la sensación de dureza no es un problema. Pero en estos vídeos se ve perfectamente cómo funciona un monotubo y cómo funciona un bitubo. Como os decía, tenemos dos diferentes tipos de amortiguador con dos diferentes empujes. Si yo voy a intentar comprimir la mayoría de los monotubos con las manos, tendré que estar bien fuerte. ¿Por qué? Porque un monotubo normal y corriente a 30 kilos de presión, a 30 bares, me ejerce una fuerza hacia afuera de 46,18 kilos, hacia afuera. Por tanto, necesitaré más de 46,18 kilos para poder hundir el vástago. Mientras que en un gas de baja presión, o un bitubo de gas, o lo que se llama normalmente un amortiguador de gas, necesitaría 7,6. Bien. Hay una cosa importante por la que os he puesto esta transparencia en este curso, y es lo siguiente. A veces viene gente y nos dice: tenemos un problema porque desde que hemos montado los amortiguadores Monroe en el coche se me ha quedado levantado del tren trasero. Es porque he puesto amortiguadores de gas. No. Si yo agarro uno de estos amortiguadores monotubo, que son los más duros, y pongo una piecita de madera encima, por favor, poner una piecita de madera, porque si os sentáis encima sin la piecita de madera,
el amortiguador os va a salir por la oreja. Entonces, poner una piecita de madera. Bien, si os sentáis encima del amortiguador, veréis, si pesáis más de 46 kilos, que creo que sí, que el amortiguador se comprime perfectamente. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. ¿Por qué? Porque una vez venzáis esos 46,18, se hunde el vástago. Bien. Si yo pongo un coche encima, podéis estar seguros que pesa más de 46 kilos, con lo cual el coche no va a variar de altura, se va a hundir debido al peso del vehículo. Bien, por tanto, no se ha quedado más alto por el tipo de amortiguador que he puesto, no. Se ha quedado más alto porque he montado un amortiguador que lleva silent block en un vehículo y he apretado las tuercas de estos silent block con las ruedas colgando. Al apretarlo con las ruedas colgando, tengo la rueda colgando en vertical, aprieto los silent blocks y los silent blocks en ese momento ya se quedan pillados. Su forma de trabajo es girar como máximo 45 grados. Es decir, es un muelle. Si yo bajo el vehículo al suelo, ese amortiguador va a torcerse debido a que la rueda, el eje gira. Va a moverse todo el tren hacia atrás. Bien, por eso llevan silent blocks. Y va a quedar en su posición de trabajo, que son aproximadamente unos 30-45 grados de ángulo. Bien, ¿qué va a ocurrir? Si yo el silent block ya lo he fijado, el amortiguador trata de girar, gira hasta los 45, pero ya no gira más. Y el tren trasero se queda elevado. Si pongo a una persona detrás, esa persona va a ir saltando. Va a ir saltando, ¿por qué? Porque está durísimo. Ese amortiguador queda doblado. ¿Cómo se ve al final en garantía? Pues se ve muy fácilmente. La campana, lo que sería el cubrepolvo de ese amortiguador metálico, va a estar rozando un lateral y la pintura se va a ir. Eso significa que ese amortiguador ha estado trabajando doblado en forma de parábola, como una banana. Bien, si eso ocurre, por supuesto no es garantía, es un montaje erróneo. Generalmente cuando el cliente se da cuenta, que se da cuenta enseguida porque el coche se queda más alto, lo único que hay que decirle es: coloque el vehículo con las ruedas en el suelo, en un elevador, suelte las tuercas de fijación del amortiguador y el vehículo va a bajar solo, va a hacer brum y se estabiliza a su altura. En ese momento aplique con la mano un poco de presión en el maletero y apriete las tuercas a la presión que debe, si no tiene las instrucciones de montaje, porque las instrucciones de montaje ya les pone a qué distancia de ojal a ojal debe de estar apretado ese amortiguador, que se marca antes de montar. Pero bueno, eso viene en las instrucciones de montaje que están en la página técnica de Garage Guru. Bien, vamos a seguir y lo siguiente que vamos a ver es un tipo de suspensión un poco especial. Este amortiguador no lo fabrica Monroe, lo fabrica la empresa Sachs-Boge. ¿Y por qué lo he puesto aquí? Porque aparece en algunos vehículos de serie en el tren trasero. Por ejemplo, la gama de Volvo 740, 760, 780, algunos Mercedes. Pues tenemos también algunos Rover, como el Rover 800, equipaban este tipo de suspensión. Como suspensión es un tipo de suspensión muy especial. Es una suspensión hidráulica que tiene una función muy especial. Imaginaros que yo tengo un vehículo ranchera de este tipo y yo empiezo a cargar el maletero. Empiezo a cargarlo, el maletero cuando coge peso se hunde, por tanto ese vehículo queda hundido del tren trasero. ¿Y qué va a ocurrir? Muy sencillo. El señor cierra el capó y se va con su maletero hundido. Anda un poquito y en el momento que pilla un bache, este amortiguador, con el diseño que tiene de pistón, hace que una parte de aceite entre en una cámara. Y esa cámara empuja el coche hacia arriba. Y lo va empujando pam, 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 hasta que alcanza la horizontalidad. Cuando alcanza la horizontalidad ya no imprime más presión, ya lo deja trabajando normal como un hidráulico, pero es como si tuviera un muelle dentro del amortiguador. De hecho es un amortiguador nivelador de carga, por tanto funciona como un muelle.
Es totalmente hidráulico, no lleva ninguna conexión de gas ni nada, o sea, es un amortiguador que cuando lo vemos es un poco más gordo, aproximadamente 55 milímetros de grosor, es un amortiguador gordote, y tiene este flexo extraño aquí abajo. Bien, si lo vemos en comparación de los amortiguadores estándar, esto sería un amortiguador estándar con cuerpo de 45, el de aire tendría un cuerpo de 60, pero tiene aquí una capucha de aire y un pequeño pitorro que es por donde se le pone el aire para subirle la presión y que suba el vehículo, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un Ride Leveler de Monroe, y luego tendríamos el equivalente que sería un Nivomat. Este Nivomat, como veis, no tiene ninguna conexión para conectar nada, es bastante grueso, son 55 milímetros y tiene este flexible aquí. ¿Cómo lo identificamos en los vehículos que tienen esto? Si yo me voy al catálogo, en el catálogo aparecerá un asterisco, creo que es asterisco 51 o 56, ahora no recuerdo exactamente, pero asterisco, cuando lo veáis, va a decir excepto vehículos con suspensión autonivelante. Cuando veáis eso, además hay que pedir el AK, que aparecerá en el lateral, pondrá AK 220, 221. ¿Qué es ese AK? Ese AK son los muelles. Los muelles del vehículo que no está equipado con Nivomat, es decir, los muelles de la suspensión estándar. ¿Por qué? ¿Por qué me sale el AK 220, 221? Muy sencillo. Cuando este señor, después de comprar el coche de segunda, de tercera o de cuarta mano, porque estos amortiguadores duran bastante, se le rompe el amortiguador, va al taller y le dice, quiero cambiarlo. Muy bien, el hombre mira su catálogo, ve que es un autonivelante y le da el precio. Y el precio de una unidad de estas, solo una unidad de estas, puede llegar a costar 460 euros, sobre los 500 dólares, una sola unidad. Pero estamos hablando de un coche que tiene 16, 18 años. Vale más la unidad que el coche. Entonces el cliente dice, ¿y no se puede cambiar esto por otra cosa? Sí, sí se puede cambiar. Y además funcionaría perfectamente bien. Lo que hay que hacer es poner un amortiguador estándar con el muelle estándar. ¿Por qué con el muelle estándar? Porque el muelle que lleva el vehículo equipado con Nivomat es más blandito. Mucho más blandito. ¿Por qué más blandito? Porque esta unidad es un muelle. Entonces no necesita un muelle tan duro. En el momento que cambiamos esta unidad y le ponemos el muelle, yo podría cambiar los 4 amortiguadores del coche con los muelles por menos dinero que vale un solo Nivomat. Por eso generalmente se recomienda cambiarlos por una solución estándar debido a que es un vehículo ya antiguo. Bien. Luego tenemos unos tipos de amortiguadores que también son compensadores de carga, es decir, me permiten que el vehículo lleve más carga, que son los neumáticos. Aquí veis ese pitorrito del que hablábamos. Ese pitorrito es el que se conecta a unas tuberías de presión que van conectadas a una bomba y esa bomba añade aire o quita aire en función de la altura del vehículo. Bien, eso sería en una suspensión nivelada de aire automática. También, si yo tengo un vehículo normal y voy a enganchar una caravana o voy a enganchar un trolley o voy a enganchar algo detrás, un jet ski, bien, necesitaría o me ayudaría para tener mi vehículo horizontal una suspensión niveladora. ¿Cómo haría eso? Pues engancharía mi trolley detrás y subiría la presión mediante, por ejemplo, la bomba de aire de la gasolinera. Añadiría presión en el sistema y automáticamente al llenarse este área de goma, se llenaría el amortiguador y empujaría el vehículo hacia arriba. Lo dejaría horizontal, llevaría a mi trolley y cuando desenganche el trolley, que se quedará el vehículo más alto, simplemente le quito la presión y el vehículo sigue funcionando como un hidráulico bitubo, que es lo que es. Bien. Cuidado con este amortiguador. El Ride Leveler, por ejemplo, tiene ese mismo problema. Cuando yo quito la presión de los amortiguadores que no son automáticos, es decir, los tengo que llenar a mano, siempre, siempre, siempre debo de dejar como mínimo 0,5 kilos de presión dentro. Como mínimo. ¿Por qué? Porque si no, esta goma va y se mete para adentro y toca el vástago. Y al tocar el vástago, que está muy caliente y no tener ninguna presión de inflado, esa goma se va agrietando y llega un momento en que parte. Se agrieta, parte y se sale el aire. Por tanto, ya no sirve y habría que cambiar la unidad.
Luego en algunas zonas como Sudáfrica, por ejemplo, supongo que también sería útil en algunas zonas de Latinoamérica, para las pickups. Hay pickups que tienen suspensiones a las que se le añade un muelle. Es decir, yo tengo el muelle del vehículo y además un amortiguador que lleva un muelle, que es este que veis aquí. Este además tiene una regulación aquí abajo que permite subir un poquito más el coche o bajar un poquito más el coche. Esto se hace en modo manual. Bien. ¿Para qué sirve? Imaginaros que yo tengo una pickup que va cargada siempre, 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 porque la utilizo, por ejemplo, para fiestas y tengo un transformador colocado detrás, o trabajo en reparaciones y llevo mi caja de herramientas permanentemente ahí arriba. Pues si yo no quiero que vaya hundido el tren trasero, ¿qué hago? Le coloco unas suspensiones de estas que me permiten hasta 125 kilos más en cada amortiguador. Tendría 300 kilos adicionales de peso en el tren trasero sin ningún problema, sin que me modifique la altura del vehículo. Bien, no tiene ningún mantenimiento, no tienen gas, no tienen nada, y una vez regulado yo lo dejo y el vehículo ya va horizontal y bien. Perfecto. Y ahora quería comentaros algo que en su día tuvimos y tuvimos que quitar por razones obvias. Bien, existen una serie de amortiguadores que se llaman amortiguadores regulables. Esta sería la última gama. Los amortiguadores regulables existen de tres tipos. Y tenéis que entender cómo funciona el amortiguador regulable acordándoos de lo que hemos visto en la presentación de la válvula. ¿Cómo hacíamos una válvula que fuera más dura? Para que fuera más dura había una forma gratis de hacerlo, que era apretando la tuerca que aprieta esas laminitas. Esa tuerca es esta de aquí. Bien, el primer modelo tipo A, imaginaros un amortiguador normal y corriente con su válvula de pistón normal y corriente a la que se añaden unas aletitas a esa tuerca. Al añadir las aletitas a la tuerca, yo lo que hago en la válvula de fondo le pongo un disco que está fijo a la válvula de fondo, es decir, no se mueve, y lo único que tengo que hacer es desmontar este amortiguador del vehículo, lo quito del coche, lo comprimo hasta que estas aletitas coinciden, es decir, yo empujo el amortiguador hacia abajo y cuando oigo un clic, esos que han entrado, esas aletitas en esos dos agujeritos especialmente diseñados para ello, y entonces giro hacia un lado porque va a bloquear la tuerca, giro hacia un lado y aprieto, y giro hacia el otro y aflojo. Bien, en los sistemas antiguos yo podía girar lo que me diera la gana y desapretar o apretar lo que me diera la gana. Esto es un amortiguador para gente tuning. Bien, ¿cuál era el problema? Pues que el señor que montaba estos amortiguadores estaba en el garaje, miraba un poco cómo lo montaba el mecánico y ¿qué es lo que hacía el viernes por la tarde? Pues se ponía a hacer bricolaje. Se iba a su vehículo, quitaba el amortiguador, comprimía con las manos, apretaba y lo montaba en el coche otra vez. Luego se daba cuenta que era excesivamente duro, lo volvía a quitar y le quitaba un poco. Y así lo hacía con los dos amortiguadores traseros. Bien, cuando lo había hecho 2 o 3 veces, cada amortiguador tenía una presión diferente. Acordaros siempre que lo que yo estoy apretando aquí es solo la válvula de extensión. La válvula de fondo está fija. Por lo tanto, este amortiguador será muy duro en extensión e igual en compresión. Por lo tanto, si le pongo un muelle súper duro, igual con esta parte puedo compensarlo, pero la de compresión no. Por tanto, esa rueda me va a botar. No está diseñado para ese tipo de muelle. Y si no cambio el muelle, al tocar aquí y ponerlo mucho más duro, el muelle es completamente insuficiente. Por tanto, se va a quedar bloqueado y el hombre no va a recibir más que golpes en la cabina. Bien, por tanto, voy a destrozar lo que hicieron los ingenieros al calcular esa suspensión. Por ese motivo, Monroe no lo vende. No lo vende. Nosotros no tenemos suspensión de tipo regulable, por esa razón, porque destrozaríamos el cálculo de ingeniería que se hizo para calcular esa suspensión. Bien, en los modelos nuevos, para que no ocurra que cada uno puede ponerle lo que le da la gana, ahora mismo en los modelos nuevos eso ya no ocurre. ¿Qué se ha hecho? Pues se le han dado 4 posiciones o 3 posiciones. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con lo cual, si todos están en el 2 o todos están en el 3, los dos traseros estarán más o menos iguales. Bien.
Seguimos con el mismo problema, la válvula de fondo no se regula. Bien, ¿cuál era el problema de este modelo? Pues que había que desmontarlo del coche. Si yo no lo desmonto del coche no hay forma de regularlo. Por lo tanto sacaron opción B. ¿Podemos regular uno en el coche? Sí, en el coche podemos regular este. Es también un bitubo, como veis. Lo único que el vástago se le hace un taladro, es decir, lleva un vástago perforado y se le mete un alambre. Al ponerle un alambre se dobla el alambre en el fondo y se agarra la tuerca de apriete que está aquí perforada, ¿la veis? Ese alambre se tuerce y ahora lo voy a hacer otra vez para que lo veáis. ¿Veis? Ese gancho entra en una de esas hendiduras de la válvula. Cuando le doy hacia un lado lo aflojo y ahora lo aprieto, ¿veis cómo va subiendo? Este muelle se aprieta. Bien. Por tanto, si giro hacia un lado comprimo, si giro hacia el otro suelto. Vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Qué estoy soltando y qué estoy apretando? Solamente la válvula de extensión, la de fondo ni la toco. Bien, por tanto tenemos exactamente el mismo problema que antes. Descompenso la suspensión completa. Además, estoy trabajando con vástagos perforados. Al tener un vástago perforado, la estabilidad, la dureza y el funcionamiento del vástago no es el mismo que un vástago macizo. Por lo tanto, tengo cierto pandeo en ese vástago cuando está trabajando, porque no es macizo. Bien, ¿eso en qué me redunda? En una menor vida de las juntas. Por eso los vástagos perforados no son una opción que nosotros normalmente barajemos, porque limitan la vida del producto debido a ese pandeo. Bien. ¿Y existe algo para monotubo? Sí, para monotubo tenemos pero en este hay que sacarlo del coche también. Se saca, se extiende completamente hasta arriba, se baja ese pequeño botoncito que tiene arriba y yo lo giro hacia un lado o hacia el otro. Este tipo hay que tener mucho cuidado, porque solamente un cuarto de vuelta me sube 50 kilos de presión. ¿Por qué? Porque la presión del amortiguador es muy alta. Bien, y además volvemos otra vez al mismo problema. Cuando hago este ajuste que estáis viendo en el dibujo, ¿qué ocurre? Yo estoy apretando solo la parte de arriba, la parte de abajo no la aprieto. Volvemos a lo mismo, estoy tocando solo extensión, nunca compresión. Por lo tanto, volvemos a desestabilizar todo el sistema de nuevo. Y en esencia esas son las tres versiones de regulable que existen. Hasta aquí la formación de hoy. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas que no sabíais y que os haya servido un poquitín el repaso para entender mejor este mundillo del amortiguador y las tecnologías de suspensión. Muchas gracias a todos. Hasta aquí la sesión de hoy y nos veremos en las próximas.